Bueno, boa tarde. Ah, quiero ah, agradecer, estoy muy complacido de estar en este evento que está enfocado en la equidad, la igualdad, la democracia, tener la oportunidad de mostrar el trabajo que hacemos en la Oficina Regional de UNESCO para Latinoamérica y el Caribe, la Oficina Regional de Educación, que tiene sede en Santiago de Chile. Y quiero también señalar que estoy muy seguro que a partir de lo poco que he visto, esto va a ser una jornada muy enriquecedora y una experiencia provechosa para todos. Agradezco a los promotores de este importante seminario, a la Fundación Tide Setúbal, INSPER, y en particular a la oficina de UNESCO Brasilia, a su directora Marlova, a Rebeca Otero, coordinadora de educación, y a todo el equipo de UNESCO en Brasil. Saludo al público del seminario. Entiendo que hay instituciones de investigación, de pesquisa, organizaciones del tercer sector, de gestión pública y también jornalismo especializado. En mi presentación voy a abordar las desigualdades de aprendizaje en Latinoamérica según nuestro último estudio realizado por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación, conocido como el IESE, de la Oficina Regional de UNESCO en Santiago. Y en particular me voy a referir a los resultados del tercero estudio regional comparativo explicativo que hemos realizado, que se realizó el año 2013 y cuyos resultados fueron dados a conocer el 2015. Bueno, en primer lugar quisiera hacer referencia al contexto educativo de la región y la desigualdad. Según los datos que manejamos en UNESCO, hay una gran diversidad y desigualdad entre los países de la región. Nuestra región es una región muy grande y podemos ver marcadas diferencias entre países, pero lo más importante, lo más significativo acá es que las mayores diferencias se encuentran al interior de los países, y esto es por nivel socioeconómico, por pertenecer a una etnia indígena, por la ubicación geográfica, urbano-rural. Hay marcadas diferencias de ingreso, de acceso, lo que obviamente dificulta el acceso a bienes y servicios y las posibilidades de movilidad social de una generación a otra. La segregación social de los estudiantes es un gran problema en nuestra región. Es muy difícil en las escuelas de nuestros países encontrar estudiantes de distintos niveles socioeconómicos. Hay varios países de la región que tienden a tener escuelas para estudiantes de nivel socioeconómico alto. Hay poca mixtura del nivel socioeconómico, lo que es un factor muy importante en el sentido de la transferencia de capital social que se puede producir al tener estudiantes de distintos backgrounds y distintos niveles socioeconómicos. Hay posibilidades de concluir exitosamente la escolaridad también y las trayectorias de vida posteriores también es muy marcada en la región. Las personas que provienen de hogares con escasos recursos suelen cursar 8 o menos años de estudio y en general no superan la condición de obrero u operario, mientras que aquellos que crecen en hogares de mayores recursos suelen cursar 12 años o más y se desempeñan en profesiones técnicas y directivas. Por otro lado, la pobreza, la desigualdad en esta región, si bien ha disminuido, se ve que la riqueza todavía se concentra en unos pocos. Y esto afecta principalmente a las mujeres, a aquellas madres, jefas de hogar, que tienen problemas en el acceso, en discriminación salarial, por ejemplo,
Aún más, las mujeres con frecuencia son víctimas, sabemos, de violencia intrafamiliar y también violencia social. Si bien la desigualdad se ha reducido en la región, esta continúa siendo una de las regiones más desiguales, como señalaba anteriormente. Bueno, quisiera poner como marco el actual Compromiso Internacional de Desarrollo Sostenible que promueve la UNESCO. Esto es un compromiso que tiene 17 objetivos de desarrollo: pobreza, salud, educación, y el objetivo número 4 es el relativo a educación, planteando la educación en el centro como un objetivo en sí mismo, como un elemento esencial para promover el desarrollo en otras áreas relacionadas con la salud, la economía y también el bienestar social de las personas. Este es un compromiso integral internacional que está suscrito entre ellos también por Brasil, y que establece objetivos y metas al 2030. El objetivo 4 de desarrollo sostenible establece garantizar una educación inclusiva, equitativa, de calidad, y que promueva oportunidades para todos, para todas y a lo largo de la vida. Eso es lo que plantea este objetivo, y hay 4 enfoques sustantivos dentro de... Hay 4 enfoques sustantivos dentro de este compromiso internacional en materia de educación. En el mundo de hoy y lo que históricamente la UNESCO ha promovido, prevalece la visión humanista de la educación, es decir, que la finalidad esencial de la educación es apoyar y aumentar la dignidad, la capacidad y el bienestar de las personas en relación con los demás y también con el medio ambiente. La educación es un derecho humano fundamental, fundamental para cumplir los otros derechos, y plantea la necesidad, este enfoque de la educación como un derecho humano, el lema principal es no dejar a nadie atrás. En el fondo plantea eliminar todas las formas de exclusión y marginación en la escuela. También este compromiso internacional plantea un renovado enfoque sobre el aprendizaje. Aquí básicamente lo que se plantea es que no basta solo con los aprendizajes básicos en matemática, lectura, ciencia, sino que también son importantes aquellos aprendizajes pertinentes, relevantes, que habilitan a las personas a desarrollarse plenamente y a lo largo de la vida, que a veces son las llamadas habilidades del siglo XXI o mal llamadas habilidades blandas, que son fundamentales en un mundo cambiante como el mundo de hoy. Bueno, luego de eso quiero contarles qué es el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación que yo coordino. Se creó en el año 1994 en la Ciudad de México. Tiene un objetivo, una visión de aportar sobre visiones de qué entendemos por calidad de la educación y cómo evaluar ese concepto de calidad de la educación. En general, la idea es ayudar a los países miembros en la formulación de políticas basadas en sólida evidencia, y tiene una importancia fundamental, como señalaba, para el monitoreo del progreso de esta Agenda 2030, la Agenda Educativa 2030. En general, nuestro trabajo tiene que ver con producir estudios, información sobre logros de aprendizaje y factores asociados, promover una cultura de evaluación en la región a través de fortalecer capacidades. Muy importante para nosotros instalar capacidades en los países. Actualmente son parte del laboratorio 18 países latinoamericanos, todos los países de habla hispana, bueno, incluido Brasil que habla portugués, pero tenemos a toda Latinoamérica, a excepción de Venezuela, que es parte del laboratorio, pero que no va a poder implementar el estudio que actualmente estamos
desarrollando, y aquí el interés de UNESCO y del tema de las evaluaciones es poder instalar capacidades en los países para que desarrollen sus propios sistemas de evaluación acorde a sus propias realidades sociales, culturales. No es menor esto en el sentido de que tenemos nosotros Bolivia, por primera vez va a participar de un estudio internacional que va a medir la calidad de los aprendizajes en matemática, lenguaje y ciencia, considerando y tomando como referencia todo el trabajo que nosotros hacemos, que va más allá del ranking entre países, y la verdad es poder tomar los contextos socioculturales, hacerlos más pertinentes y hacer recomendaciones de políticas que sean pertinentes a la realidad de los países. Bueno, ¿qué hace el laboratorio? ¿Quién y qué es evaluado? Es la evaluación más representativa que tenemos en la región en primaria, en tercero y sexto grado de primaria. Realizamos estudios comparativos sobre logros de aprendizaje de los estudiantes de primaria en matemática, lectura, también escritura, lo que es muy novedoso, comparado con otros estudios internacionales, y ciencia solo en sexto grado. Tenemos dos ejes de investigación. Uno son las pruebas de logros de aprendizaje, que está basado en un currículum regional. Esto es, hay un análisis con especialistas de área de matemática, lectura, incluidos los especialistas de Brasil, que participan para revisar los elementos comunes de los currículum en matemática, en ciencia y en lectura. Lo que nos permite establecer unas tablas de especificaciones muy complejas para hacer una prueba que sea representativa y que mida lo que se espera que los niños conozcan y sean capaces de hacer según el currículum de formación de cada uno de los países que lo integran. Y la otra línea de investigación tiene que ver con los estudios de factores asociados, es decir, aquellos factores que estarían incidiendo en los resultados de aprendizaje de los estudiantes, y esto se hace conjuntamente con la prueba a través de unos cuestionarios de contexto a los padres, a las familias, a los directores de escuela, a los docentes y a los estudiantes. Como ustedes pueden ver, a la fecha hemos realizado 3 estudios: el primer estudio en el año 97, el segundo en el 2006 y el tercer, al cual me voy a referir ahora, en el 2013, que los resultados fueron publicados en el 2015, y estamos en plena implementación del ERCE 2019, del cuarto estudio, en el cual están participando 18 países de Latinoamérica. Bueno, para referirme un poco más específicamente a qué es lo que mide y cómo se elaboran las pruebas, debo referirme al análisis curricular, que es el marco de referencia sobre el cual se hacen los tests, las pruebas de aprendizaje. Se revisan los enfoques de enseñanza en las 4 áreas que se evalúan, y nos permite eso, además de los ejes temáticos y los procesos cognitivos que se dan para cada una de estas áreas, lo que nos permite establecer estas tablas de especificaciones y elaborar las pruebas, las preguntas, los ítems, finalmente. El análisis curricular del TERCE es un instrumento muy valioso de nuestro estudio, es un currículum representativo de la región, es la base de datos de currículum más importante que existe en la región, de los currículum de cada uno de los países, muy participativo para poder elaborar. Participamos fuertemente con los especialistas de área, en este caso de INEP en Brasil, en cada una de las áreas que se evalúan para que el currículum esté representado. Y como decía, el mapeo más actualizado, más completo que hay en la región sobre los currículum de formación de los estudiantes. Los resultados de las pruebas, hay 2 tipos de informaciones. Están los resultados asociados a las puntuaciones medias de cada país y su respectivo error estándar. La media de la escala fue fijada en 700 puntos para el caso del TERCE. Y también por niveles de desempeño. Esta información es muy valiosa
para nosotros porque creemos que tiene un valor pedagógico. Se establecen tres puntos de cortes que van desde el nivel más bajo al cuarto nivel, que es el nivel más alto, que es lo que se desea que el alumno sepa y sea capaz de hacer en matemática. Los resultados en general se entregan como un porcentaje de la cantidad de estudiantes de la región, de los que participan en la prueba, que están en los distintos niveles de desempeño y cuyos resultados voy a mostrar un poco más adelante. Los estudios de factores asociados, como decía, son estos cuestionarios que se dirigen a actores relevantes de la comunidad educativa. Son un elemento clave para interpretar los resultados de aprendizaje, considerando el contexto social y económico en el cual ocurren, considerando las condiciones de cada país, y en general reconoce que los contextos sociales, los recursos humanos, materiales y los procesos que ocurren en la sala de clase principalmente son fundamentales para el aprendizaje. Los factores asociados, los resultados se agrupan en tres: las características de la escuela, los docentes, prácticas pedagógicas y recursos en el aula, y los estudiantes y sus familias. Aquí es donde más me voy a referir porque tiene que ver con el tema de las equidades, de la desigualdad, del nivel socioeconómico. Bueno, en el tercer estudio regional comparativo y explicativo TERCE del 2013, se evaluaron en total casi 200.000 estudiantes de la región distribuidos en poco más de 3.000 escuelas. En promedio participaron unas 200 escuelas por país, un poco más, y unos 9.000 estudiantes. Esa es la muestra total de la región, y en TERCE participaron 15 países más el estado de Nuevo León. Nuestro estudio permite que estados subnacionales con países federales como el mismo Brasil, Argentina o México, en este año tenemos incorporado a Tucumán de Argentina también dentro del estudio. Bueno, obviamente los resultados de este tercer estudio muestran una crisis muy importante del aprendizaje en la región. Lo que ustedes ven ahí, las barras son los niveles de desempeño. El nivel 1 es el más bajo, el nivel 4 el más alto. Obviamente los niveles de desempeño en lectura, en matemática y en ciencia se concentran en los niveles más bajos de desempeño, ¿no? Estamos hablando de casi un poco más de 60% en los niveles 1 y 2, que son los más bajos en lectura, casi un 70% en matemática, en los niveles más bajos, y lo mismo ocurre en ciencia. Y si ustedes ven, el desempeño en los niveles superiores es muy bajo, sobre todo en el caso de matemática, con solo un 5% de los estudiantes ubicados en esos niveles deseables de conocimiento y de lo que son capaces de hacer los estudiantes en matemática. Bueno, acorde a los resultados, básicamente me quería referir aquí un poco al tema de las desigualdades que hay al interior de los países, ¿no? Podemos tener dos países con los mismos resultados, sin embargo con una gran diferencia entre los alumnos del nivel socioeconómico más bajo con los alumnos del nivel socioeconómico más alto. Los casos de Chile, Uruguay, que a su vez son los que obtienen mejores puntajes, la línea blanca que ustedes ven marca la diferencia de los estudiantes que se encuentran en los niveles más bajos de desempeño y que pertenecen a los percentiles más bajos socioeconómicos, y podemos ver que Nuevo León, Uruguay, el mismo México y Chile son los países que tienen más disparidades, cerca de 270 puntos de diferencia entre los que están en el percentil de 10 con los que están en el percentil 90, que es el último. Respecto de los estudios de factores asociados, lo que ustedes ven en esta lámina son aquellos factores que positiva o negativamente tienen mayor incidencia en los resultados de aprendizaje
de los estudiantes, ¿no? Los que están en rojo tienen una asociación negativa con el aprendizaje y los que están en negro, en vermelho es negativo y en negro es positivo. Y quisiera llamar especialmente la atención con el tema de la repetición, dado que según las estadísticas que nosotros manejamos, la estadística del Instituto de Estadísticas de la UNESCO, está Juan Cruz Peruzzi acá, con datos antiguos, Brasil ha sido uno de los países que es el líder a nivel mundial de repetencia escolar, ¿no? Encontrándose muchos niños de 18 años todavía en la escuela en niveles inferiores. Estos son datos para Latinoamérica y el Caribe, y ustedes pueden observar acá, en el caso de Brasil, la situación en el 2000, que es altísima, obviamente ha bajado, pero está sobre el promedio regional en el caso de Brasil en el 2012, ¿ya? Según lo que me comenta Juan, esto ha ido disminuyendo, ha ido mejorando. Yo a Pablo me comentaba que aquí en Sao Paulo se está promoviendo el tema de la promoción automática o de la promoción universal. Hay una serie de políticas que se han tomado, pero esto sigue siendo una realidad muy potente en el caso de Brasil. Es bastante contradictorio porque se espera que la repitencia de grado debería mejorar los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Y el tema es que generalmente esto se ve asociado a la estigmatización que genera la repitencia, lo que afecta la motivación de los estudiantes, el ambiente del aula, que dificulta obviamente el desempeño de los estudiantes que han repetido grado. Hay fórmulas preventivas para evitar el rezago y dejar la repetición como un último recurso. Hay varios países que por Ley General de Educación establecen la promoción automática, estableciendo algunos mecanismos de monitoreo posterior a los estudiantes y otras alternativas que son fundamentales para poder trabajar sistemáticamente, de manera permanente, multiárea, digamos, una atención variada a los estudiantes que repiten grado, de manera de que puedan superar rápidamente esa situación, y tiene que ver con el apoyo académico que se les puede dar en las disciplinas específicas. La importancia del docente acá es clave, hay que tener un horizonte temporal, no pueden permanecer los niños mucho tiempo en esta situación, cómo resolverla y poder establecer materiales específicos para apoyar a los niños que tienen retraso. Quisiera básicamente referirme a la importancia que tiene la alta expectativa de los padres y también al involucramiento parental. Cuando un padre tiene alta expectativa de que su estudiante, por ejemplo, que su hijo o su hija va a alcanzar el nivel superior, los estudiantes tienden a tener mejores resultados. Los padres que hacen seguimiento a las calificaciones, a las notas, también demuestran una relación positiva. A mayor seguimiento, mejores resultados de los aprendizajes. En general, el uso del computador fuera de la escuela y en el hogar tiene resultados positivos. Sin embargo, es necesario mirar el tema del uso. Y cuando hay mayor uso recreativo de los estudiantes, esto tiene una relación negativa con los resultados de aprendizaje. Es decir, cuando el estudiante usa el computador para chatear o para mirar videos, etc., ¿no? Nada que tenga que ver con temas académicos, tiene una asociación, según los resultados del TERCE, una asociación negativa en los resultados de aprendizaje de los estudiantes. El trabajo infantil también es un tema muy fundamental. Se espera que en algunos países y el trabajo infantil puede tener algunos resultados importantes o puede mejorar algunas condiciones para los estudiantes por el sentido de responsabilidad, involucramiento, pero en general
a mayor trabajo infantil, menores son los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Y los temas de población indígena, pertenecer a poblaciones más vulnerables, o poblaciones afrodescendientes, como en el caso de Brasil, tiene una relación negativa con los resultados de aprendizaje. Entonces, aquí básicamente lo que señalaba, en general los estudiantes indígenas, migrantes, presentan una brecha negativa en todas las disciplinas y grados respecto a sus pares no indígenas. En general, la relación, los resultados en contra de los niños indígenas se acrecienta entre los hombres al pasar de tercero a sexto grado. Aquí vemos un tema de una brecha de género. Y también el menor desempeño no aplica a la totalidad de los estudiantes migrantes. Hay situaciones en que los migrantes, en algunos casos y en algunos países, son de mayor nivel socioeconómico y por lo tanto hay excepciones en ese sentido, pero en general, sistemáticamente los niños migrantes y pertenecientes a etnias indígenas, y a un estudio específico que hizo con los resultados de Terce Ernesto Treviño, un investigador mexicano, y también Paula Lousano, una investigadora brasileña. Esto es consistente también con los estudiantes de poblaciones afrodescendientes. Bueno, el tema de las disparidades de género es conocido. Los estudios de pruebas estandarizadas a nivel internacional muestran que las estudiantes mujeres aventajan a los varones en lectura y en escritura, mientras que los varones tienen mayores ventajas en matemática. Los bajos niveles de competencia en lectura entre los varones pueden incrementar la repitencia, por ejemplo, o el abandono escolar temprano, ¿no? Yo creo que para nosotros, en general, los varones también perdemos mucho con no desarrollar las habilidades de lectura y de escritura. Al mismo tiempo, el bajo rendimiento en matemáticas y en ciencias entre las niñas puede reducir su interés por carreras en computación, ingeniería, ciencia, STEM, que se llama, ¿no? Generalmente, que muchas veces ofrecen mayores oportunidades para obtener ingresos más altos. Ahí ustedes pueden ver en este gráfico que en el caso de Brasil, esto es cómo las mujeres aventajan a los estudiantes en lectura, tanto en tercero como en sexto grado, especialmente en tercer grado. En sexto grado estas diferencias se disminuyen, pero Brasil es uno de los países donde las mujeres presentan sistemáticamente mejores resultados que los hombres en lectura. Aquí hay una referencia que quería señalar y que tiene que ver con las condiciones de infraestructura de los establecimientos escolares. El caso de Brasil, que tiene una de las mejores condiciones, pero todavía hay mucho que hacer. En general, los estudiantes de menores recursos que participaron en el Terce tienden a asistir a escuelas que también tienen menor dotación de infraestructura escolar. En la comparación entre países, Chile destaca por tener las menores brechas socioeconómicas por zona geográfica de la región, seguido de Uruguay. Ambos países son los que tienen mejores resultados en el Terce, y en los demás países las brechas en ambos aspectos son muy amplias todavía. Bueno, para concluir y terminar, el Terce, el tercer estudio regional, reafirma que nuestra región está marcada por importantes desigualdades, y eso afecta también el sistema educativo, y obviamente se observa en brechas de logro entre países y al interior de los países. Los aprendizajes de los estudiantes demostraron dominar en las pruebas, aún se encuentran en niveles muy bajos en todos los países de la región. Existe una fuerte relación entre los resultados de aprendizaje y el nivel socioeconómico de las familias. Es importante las prácticas docentes, es fundamental tanto la formación inicial como la formación continua para avanzar hacia políticas más inclusivas que atiendan la diversidad de ritmos, de estilos de aprendizaje de los estudiantes provenientes de distintas poblaciones.
La Agenda 2030 impone una necesidad de políticas que sean más ambiciosas, integrales, de largo plazo. Algo se hablaba aquí en el panel anterior de la importancia de tener políticas de largo plazo y que representen una visión de país y que articulen múltiples oportunidades educativas. En general es fundamental poder apostar por una mayor calidad y equidad en la región. Esto principalmente porque apostar por calidad y por equidad ayuda al desarrollo continuo y a lo largo de la vida a las personas, ayuda a una mayor participación social de los estudiantes en el desarrollo de sus países de manera integral, y por lo tanto aportar estos temas son fundamentales para mejorar la democracia, para mejorar la estabilidad de nuestros países, para mejorar el entendimiento mutuo, la aceptación de la diferencia, etc. Muchísimas gracias. Temos uma sessão de pergunta agora e tem colegas com microfone, vocês levantam a mão e o microfone vai até vocês. Claro. É só um comentário, assim, que o meu colega Tílio não deu um ênfase. Eu acho que uma coisa muito interessante desse estudo é que ele realmente faz uma homogeneização dos currículos, né? Ou seja, ele pega o que os currículos têm em comum para desenvolver a avaliação. E isso promove muito mais a comparabilidade, né? Então, por exemplo, se a gente... claro, são estudos, não são avaliações sistemáticas, incorporadas, né, anualmente, etc. Mas eu acho que é muito interessante, porque isso é um diferencial. Por exemplo, no caso do PISA, isso não ocorre, né? Então, a gente não tem uma homogeneização dos currículos, e então a gente tem uma aplicação de prova, muitas vezes, que impede, às vezes, até a comparabilidade entre os países, né? Claro que podemos, com a prova do PISA, por exemplo, comparar o Brasil com o Brasil mesmo, com a evolução que ele vai tendo, é bastante importante, mas eu acho que tem um certo comprometimento na questão da elaboração dos currículos. No caso deste estudo, ele buscou fazer essa, vamos dizer, homogeneização, né, alinhamento dos currículos para poder fazer a comparabilidade. Então, eu acho isso muito interessante. E o segundo ponto, né, são a questão dos fatores associados, que realmente eu acho que a gente tem que estar atento, aprimorar um pouco mais essa questão dos fatores associados, né, trazendo os que realmente são positivos para o desenho das políticas públicas, para o desenvolvimento, né, e os que são negativos, a gente tentar realmente também não está dando continuidade a essas questões, né? Então, eu acho que esse estudo ele busca um pouco isso na região, porque a nossa região é uma região muito desigual, né? Como um todo, é uma região muito desigual, muito diferente desses países mais desenvolvidos, completamente diferente. Então, às vezes, eu acho injusto. Eu estava aqui pensando na sessão passada, eu falei, caraca, nossos alunos são muito bons, porque com as condições que nós temos, eles conseguem ainda algum número ali, né? Eles conseguem alguma coisa. Então, eu acho assim, às vezes eu sinto assim uma injustiça muito grande. A gente com esse discurso de que a educação é muito ruim na região, que a educação é muito ruim no Brasil, que os nossos alunos realmente eles não têm aprendizagem, mas eles não estão tendo a oportunidade, eles não têm as condições. Olha os professores que nós temos, olha as escolas que nós temos, olha a infraestrutura que nós temos, né? Olha a continuidade das políticas públicas nos municípios, nos estados. Então, com esse contexto, ainda a gente está conseguindo alguma coisa. Então, assim, eu vejo os nossos alunos meio como heróis, até, de certa forma, né? E é uma pena que a gente está fazendo essa geração se perder, né? Então, assim, eu acho que estudos como o TERCE, por exemplo, traz para a gente algum subsídio para a gente poder pensar nós mesmos, né, nossa região, né? Então, eu acho isso eu acho um ponto assim bastante interessante para debater. Bueno, creo que el tema
de mejorar la educación es un tema profundo. Estamos hablando de una organización escuela que es muy compleja, donde conviven distintos actores en un ambiente que es diferente a otras organizaciones. El tema del mejoramiento educativo también es observable en el largo plazo, ¿no? Es difícil ver cómo ciertas políticas pueden efectivamente tener impacto en mejorar la calidad de la educación. Nosotros tenemos algunas preguntas, algunos estudios que tienen que ver con las asignaciones focalizadas que se hacen a las familias más vulnerables o más pobres, que se le entregan recursos para que el estudiante pueda asistir a la escuela, pero además contar con los materiales, etcétera, ¿no? Estas asignaciones especiales. A veces se observa que hay mejores resultados, pero la mayoría de los casos no necesariamente, digamos, por recibir subsidios condicionados de parte del Estado o del municipio. Yo creo que el tema de las condiciones laborales y las condiciones de los docentes son fundamentales para desarrollar una tarea pedagógica integral, ¿no? Entonces, dentro de ello, el tema del reconocimiento a la labor de un docente como una premiación, etcétera, creo que es importante para poder generar procesos de aprendizaje, condiciones de aprendizaje, un clima escolar que sea más adecuado, donde los profesores sean altamente reconocidos por su labor. Y en ese sentido creo que este tipo de políticas como la que usted señala son muy importantes, pero deben ir siempre acompañadas con otras políticas, sobre todo el tema de la colaboración pedagógica, el liderazgo pedagógico del director de la escuela, en cómo se involucra con los docentes, la planificación curricular, en la planificación pedagógica es fundamental. De acuerdo a nuestro estudio de factores asociados, un factor que es muy importante es el clima escolar, es la convivencia en la escuela, pero si uno descrema ese indicador, se encuentra que la organización de la sala de clases, por ejemplo, es un factor muy importante para obtener mejores resultados de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, creo que hay una serie de factores relacionados a los profesores, pero también a las condiciones administrativas, al liderazgo en la escuela, que van a permitir obviamente mejores resultados de eficacia en aprendizajes, pero también preparar mejor a los alumnos para la vida. Obrigado pela apresentação. Eu me chamo Vitor, sou lá da UFOP em Minas Gerais. É uma pergunta sobre fatores associados. Se dá para acompanhar os programas de cash transfer, Bolsa Família no Brasil, Oportunidades no México e os países que possuem, né? Se isso dá para ver como fator associado relacionado ao desempenho. Efectivamente, experiencias como Bolsa Familia en Brasil y otras experiencias en México y otros países de la región han tenido bastante impacto en el mejoramiento educativo de los estudiantes, son reconocidos como buenas prácticas al interior de la región, pero también insisto en la necesidad de políticas de largo plazo, integrales, que no obedezcan solo a un factor, sino que puedan involucrar distintos aspectos de la formación de
de los estudiantes. No basta con entregar el dinero a la familia, condicionado, sino que también los acompañamientos, prácticas pedagógicas inclusivas y que realmente atiendan los distintos ritmos de aprendizaje de las poblaciones más vulnerables son fundamentales para que esos programas tengan eficiencia. Pero dentro de nuestro estudio, Bolsa Escola en Brasil es una buena experiencia, ha mostrado buenos resultados y se ha promovido en varios países de la región. Alguém mais? Eu, como jornalista, tenho muito pouca vergonha de fazer perguntas simples. Talvez isso desiniba um pouco vocês. Tenho uma pergunta sencilla. Por que é tão discrepante a absorção de conteúdos de matemática em relação ao conteúdo de língua ou literatura? Especialmente por el tema de género. No, en general. O sea, ¿por qué el déficit de comprensión, de absorción de contenido en matemática es tan peor cuando comparado con...? Claro, lo que pasa es que la pregunta no es necesariamente que es peor, ¿no? Porque en realidad si uno ve el porcentaje de estudiantes, tanto en matemáticas, lectura, escritura y ciencia, el porcentaje es altísimo. O sea, el problema es prácticamente en todas las áreas de aprendizaje. Y como señalaba Rebeca, este es un estudio que mide el currículum y sin embargo lo que nos están diciendo los resultados es que los estudiantes no están adquiriendo los conocimientos y las competencias que el currículum espera que aprendan, ¿no? Eso es bastante significativo. El tema, obviamente, un factor esencial, yo lo diría desde el punto de vista positivo, es el docente. El factor docente es muy clave. Esto ha mostrado claros resultados en Cuba, por ejemplo, que presenta una de las mejores educaciones dentro de la región, acorde a nuestros propios estudios, donde hay un trabajo. Primero es interesante porque ellos trabajan, la misma unidad que trabaja la formación docente es la que aplica estos estudios de evaluación. Entonces, la información está muy cercana y se traduce para mejorar las prácticas de los docentes, en matemática, en ciencia, en lectura. La calidad de los docentes y de la formación de los docentes es un tema fundamental en el cual falta mucho que trabajar todavía para lograr lo que se espera que los currículum están planteando para los estudiantes de la región. Luego, los resultados también muestran temas como la infraestructura escolar, que es fundamental. Tenemos muchas escuelas con problemas de agua, de la estructura de los edificios, etcétera, en varios países de la región, en especial en Paraguay, lo que afecta mucho los resultados y la calidad de la educación. El tema de los textos escolares también es un tema fundamental, bibliotecas escolares. Esto se ha promovido mucho en la región, pero sobre todo zonas urbanas, alejadas, las políticas están fallando en llegar a esas zonas. Los niños quieren leer, quieren aprender, pero muchas veces no cuentan con los textos escolares en cada una de las asignaturas que les permitan apoyar sus procesos de aprendizaje. Entonces, hay una serie de factores en los cuales tenemos que trabajar todavía como región para mejorar estos resultados. Quisiera tomar igual como ejemplo, como mencionaba en Terce, sí las diferencias entre hombres y mujeres en lectura y matemática, y como en el caso de Chile, a partir de eso se empezó a trabajar aspectos socioculturales, de la formación de los docentes, de los materiales, de los ejemplos que se utilizan para la enseñanza de las matemáticas o de la lectura y que han ido teniendo impacto, y hoy los resultados de la prueba local, el CIMSE, muestran que las mujeres han ido equiparando los resultados de aprendizaje en matemáticas a los de los hombres. Con esto quiero decir que estos estudios y los factores asociados nos están diciendo mucho por dónde
dónde poner las fichas, dónde trabajar, dónde poder orientar las políticas públicas e insistir en el tema de la integralidad nuestra y de la continuidad de las políticas. Nuestra región es una región que más varía las políticas, no hay una visión de país de largo plazo que sea compartida y que eso pueda permear todo el sistema educativo, ¿no? Para que apunte realmente al tipo de personas que queremos formar, porque calidad de la educación es eso, ¿no? Es las expectativas que una sociedad tiene del tipo de personas que quiere formar, ¿no? Qué niños y niñas quiere formar para nuestra sociedad, para la participación, para su desarrollo pleno, etc. Te puedo hablar en español para que no tengas que exponer y sacar el aparato, pero también me ocurre pensar que hablamos como del proceso educacional y del aprendizaje de los niños, y después uno mira hacia la realidad misma y percibe un deterioro en varios elementos de la vida en sociedad, especialmente en términos políticos y el aprecio que las sociedades tienen, por ejemplo, por la democracia. O sea, me interesa saber la discrepancia entre estos dos mundos, el mundo de la formación, si se puede decir, la formación formal, digamos, de un ciudadano, y ahí hablo no solamente del lenguaje, matemática y eso, sino que, como usted mismo mencionaba, las habilidades dichas blandas que sean, y después este individuo en la sociedad y la forma como se mueve, incluso políticamente que sea, con base en qué valores se mueve, porque igualmente uno mira el pasaje del tiempo y cómo los números evolucionan ahí, pero después uno mira las sociedades y, por ejemplo, con base en encuestas como Latino Barómetro, ve el desprecio por la democracia y por valores de la vida en sociedad, y uno se pregunta cómo se conversan estos dos mundos, porque sabemos que un profesor no está solamente enseñando disciplinas duras, digamos, pero también valores. No sé si el estudio capta eso o qué piensa usted a partir de ahí sobre cómo estos mundos se conversan o no se conversan. Bueno, primero referir al Compromiso Internacional de Desarrollo Sostenible y de la Agenda Educativa al 2030, que enfatiza el enfoque humanista de la educación y de la importancia de estas otras habilidades. Nosotros en el cuarto estudio 2019 hemos incorporado un módulo para medir habilidades socioemocionales que está aplicado solo a alumnos de sexto grado y que tiene que ver con empatía, con el reconocimiento del otro, con la aceptación de la diversidad, y también para medir la autorregulación, que tiene que ver con el manejo del estrés de los estudiantes, cómo programan sus estudios, métodos de estudio, etcétera, que son dos elementos fundamentales. Estamos avanzando a poder tener más elementos de ese tipo. Hay una prueba que realiza la Internacional de Evaluación Educativa, la IEA, con sede en Hamburgo, que es ICCS por sus siglas en inglés, que tiene que ver con ciudadanía. En el estudio 2016, que participaron 4 países de Latinoamérica, Perú, República Dominicana, Chile y Colombia, muestran que nos falta mucho como región en temas de preparar a los estudiantes para la vida cívica, para la participación en democracia, y también para aportar y desarrollarse integralmente, ¿no? Cada persona. Hay un trabajo muy importante que hacer en esa materia. Quisiera abordar esa pregunta en el sentido de que el currículum académico de los estudiantes ya está bastante recargado, ¿sí? Y no es la idea de incorporar más horas de ciudadanía específica. Y ahí hay un trabajo muy importante que hacer con la formación, sobre todo inicial, de los docentes. En general, las mallas de formación de los docentes en todos nuestros países, todos estos temas como derechos humanos, ciudadanía, etcétera, se les llama temas transversales, o sea, prácticamente no se tocan. Y obviamente se especializan en su área específica, ya sea de matemática, de lectura, pero poca mixtura entre lo que es la habilidad propia en matemática con otras habilidades como la resolución de problemas, el trabajo en equipo, etcétera, ¿no? Y ahí es fundamental poder formar a los docentes en
en esos aspectos. Como digo, esto en la formación de los docentes es muy precario todavía. Nosotros en UNESCO hicimos un concurso a nivel regional de experiencias de formación en derechos humanos en la región. Conseguimos varias experiencias en varios países, pero eran todas experiencias muy particulares de docentes que habían hecho un posgrado en derechos humanos o en alguna otra área y que lograron implementar este tipo de estrategias de enseñanza en las escuelas, pero que además son muy resistidas por la comunidad escolar, incluso por los padres, ¿no? Porque se tiende a creer que se está formando a los niños con una visión ideológica más de izquierda o comunista, digamos, ¿no? Entonces fue bien interesante mirar esas experiencias, cómo también como sociedad no estamos preparados para abrirnos a la diversidad, a tratar otras temáticas. Yo creo que en ese sentido que es fundamental, sobre todo, preparar a los docentes para poder trabajar esto. Es evidente que en la enseñanza de las matemáticas o la lectura uno puede conjugar temas de ciudadanía, socioemocionales, etc. Y puede ser muy interesante. Ahí hacer referencia a dos estudios que tiene la UNESCO, uno que se llama Diles qué quieres aprender, donde se le pregunta a 60.000 estudiantes de la región sobre qué quieren aprender y cómo quieren aprender, y plantean nuevas formas de aprender. Valora la escuela, pero lo que puede suceder fuera de la escuela. Otras experiencias de trabajo con los docentes son fundamentales. Y el segundo estudio se me olvidó al que me iba a referir, pero creo que en un mundo cambiante como el de hoy hay que poner atención a otras formas de enseñanza, a diversificar las temáticas y a las prácticas de los docentes. Creo que eso es clave para formar personas integrales que luego en su vida adulta y cotidiana puedan primero desenvolverse plenamente como personas, pero también contribuir al desarrollo social, económico, democrático de sus países. Ahí está la página web de UNESCO Santiago. Acabamos de publicar el análisis curricular del ERCE, del estudio 2019, de este análisis comparativo de los currículums. Como señalaba, el principal objetivo del análisis curricular es encontrar los elementos comunes para elaborar las pruebas, pero esta vez quisimos ir más allá a propósito de lo que plantea la Agenda 2030 y pudimos mirar en todos los currículums. En el análisis curricular sí participó Venezuela, también tenemos el currículum de Venezuela, y pudimos mirar, por ejemplo, este tema relativo a lo socioemocional, ¿no? Y estos dos constructos que finalmente estamos midiendo ahora, empatía, autorregulación, son los que más se mencionan en los currículums de formación de los países de la región. Y a su vez también hicimos un análisis con estos conceptos relacionados a ciudadanía global, desarrollo sostenible, valores, clima, etc. Y encontramos que a nivel declarativo, en los currículums de formación de la región, obviamente hay una alta presencia de estos conceptos, ¿no? Ciudadanía, valores, etc. Pero si uno va a los contenidos curriculares, esto está mucho menos presente y menos sabemos de lo que está ocurriendo en la sala de clase y si estos contenidos se están tratando. Entonces, ya tenemos un plan de trabajo al 2030 aprobado con los países y la idea es ir avanzando, ojalá incorporando observaciones de clase en algunas de estas pruebas que nos permitan recoger información más rica sobre estas materias. El análisis curricular es tal vez la fase más rica de cooperación sur-sur entre nosotros. Porque los especialistas de área de lectura, de matemática, de Brasil, se conoce con el de Argentina, el de México, el de Chile, Perú y otros países.
se ha generado una red, comparten mucho y creemos que se ha ido produciendo con el tiempo un alineamiento hacia arriba. Habían currículum, hay países que no han tenido reformas curriculares, enfoques de aprendizaje muy antiguos respecto de las matemáticas y hay otros países, sobre todo los países que han participado en pruebas internacionales, PISA, etcétera, que han ido incorporando otros contenidos y que tienen currículums más de avanzada. Y esto de compartir entre todos estos estudios que hemos hecho y generar esta red regional ha ido elevando el nivel de las expectativas curriculares de la formación de los estudiantes en cada área. Y con eso nosotros hemos hecho una publicación, con lo cual generamos un documento que se llama Aportes para la enseñanza posterior, en el cual incluimos también aquellas preguntas en matemáticas, en lectura, donde más fallan los estudiantes, miramos qué hay asociado detrás de la pregunta y que está relacionado a las prácticas de los docentes. Y se hace una serie de recomendaciones respecto a esos dominios, de esos contenidos que son más débiles en los estudiantes de la región para ir mejorando las prácticas de los docentes. Pero al mismo tiempo, con el análisis curricular, hacemos recomendaciones y hay países que han ido tomando en consideración esta información del análisis curricular para sus reformas curriculares en la región.